Nosotros denominamos esta conversación un hack mindset. ¿Qué significa eso? Es cambiar esa mentalidad que tenemos nosotros como personas, en que la automatización de procesos puede ser nuestro aliado para poder generar mayor valor en nuestras tareas y en nuestro día a día. Voy a hacer una breve introducción de Tricor como compañía. Eh, Tricor es una compañía que lleva 7 años en el mercado, y como les digo, hemos venido trabajando de manera muy cercana con el Grupo Bolívar, donde hemos podido realizar diferentes automatizaciones de diferentes procesos que más adelante vamos a ver ejemplos. Que es importante que ustedes con estos ejemplos puedan tangibilizar de que es posible hacer automatizaciones. Entonces, como compañía estamos presentes físicamente en 2 países, en Colombia y en República Dominicana, pero también tenemos clientes en Nicaragua, en Panamá, en Chile, y trabajamos con unos aliados de negocio que ustedes conocen, Rocketbot, que son algunos robots que se han hecho para la gerencia de operaciones, y Automation Anywhere, que pues lo fueron comentando ahorita cuando hicimos el intro de que era RPA. Esos son algunos de nuestros clientes. Hoy en Bolívar estamos trabajando iniciativas en Helpit, en 100 cuadras, en operaciones, pues como les decía, también en la constructora, en el banco y en la Fundación Bolívar. Entonces no me quiero detener mucho acá y quiero que empecemos. Entonces va a haber una agenda muy sencilla donde dar una introducción a este nuevo pensamiento de automatización, cómo empezar, vamos a dar unos ejemplos, cómo asegurar el éxito para que estas automatizaciones pues vayan de la mano con lo que espera el negocio, con lo que se espera en nuestra operación, en nuestro día a día, y algunos recursos, algunas tareas que vamos a liberar a ustedes. Entonces, yo aquí quisiera abrir el primer debate, y alguien que se atreva a contestar esta pregunta. Si se fijan, puede haber un mensaje que, venga, si tengo un robot va a reemplazar a las personas o las personas pueden reemplazar los robots o sucesivamente. ¿Ustedes creen que un robot puede reemplazar el trabajo de una persona completamente? Bueno, ahí vi quién está alzando. Esperamos un segundo, tengo la pantalla. Patricia levantó la mano. Hola, buenos días a todos. Creo que para ciertos procesos sí puede reemplazar a una persona, pero no para todos, porque pues igual los robots que tenemos en estos momentos no son robots que nos ayuden como tal a pensar y analizar las cosas de forma como lo hace un humano. Entonces, creería que puede reemplazarlo para ciertas cosas. Listo. Por ahí veo acá unos comentarios que dice no solamente, bueno, el robot necesita de un humano que le genere las reglas, no lo reemplazaría, pero sí facilitaría el trabajo del humano, depende de la tarea y del proceso. Entonces, acá el primer mensaje que quiero que se lleven es que las personas nunca vamos a poder ser reemplazadas, ¿sí? Nunca vamos a poder ser reemplazadas por el simple hecho de que nosotros como humanos podemos procesar tareas o tomar decisiones, basados en supuestos, basados en situaciones. Un robot literal, como ustedes lo dicen, ejecuta tareas que el humano siempre va a hacer de la misma manera. Pero les pongo un ejemplo. Si el robot siempre tiene que caminar y caminar, pues si yo le enseño al robot a caminar, el robot camina derecho. Pero si una persona va caminando y ve una alcantarilla abierta, pues ustedes qué creen que hace, pues la salta o se quita la persona. Exacto. Pero si el robot no tenía, si alguien no le dijo que veía una alcantarilla y tenía que saltar, pues el robot se va a caer dentro de la alcantarilla. Entonces, la respuesta a este gran interrogante es que los robots están hechos para complementar las tareas que hacemos los humanos y para generar valor. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre un robot y cuáles son los tipos de robots. Entonces, hay que tener, esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Cuando nosotros automatizamos tareas, y no sé ustedes en Bolívar, cuando hacemos una operación en Simón, hacemos una operación sobre un flujo en Visagi, hacemos una operación sobre un correo electrónico, sobre una solicitud, fíjense que todo es un proceso. Todo lo que nosotros hacemos como áreas operativas o de apoyo, misionales, todo es un proceso, tiene una entrada y una salida.
Entonces, los principales focos donde se concentra el RPA son esas tareas iniciales que son repetitivas y de alto volumen. ¿Qué quiero decir con esto? Que sean tareas que siempre se hagan igual. Más adelante vamos a ver unos ejemplos y si algunas personas que veo que están acá, que hemos hecho robots con ellos, quieren contarnos su historia, pues también podemos abrir ese espacio. Entonces, el RPA lo que hace son emular tareas de gran volumen y estandarizadas. Que esto se puede complementar con otras tecnologías. Y aquí hablamos, por ejemplo, de Esago, hablamos de conectarnos con Simón, conectarnos con otro tipo de aplicaciones. El robot puede trabajar en simultánea con otras aplicaciones, ¿sí? Entonces, puede complementar lo que ya tengo en otra aplicación. Pero también, como esas dos etapas, digamos, la parte automatizada, otro tipo de aplicaciones, podemos llamarlo inteligencia artificial, podemos agregarles temas de lectura de documentos, agregan valor al trabajo cognitivo que hacen las personas, ¿sí? Entonces, la persona no se centra en hacer 100.000 veces lo mismo, sino la persona lo que se centra es a tomar decisiones basado en lo que trabajó el robot o lo que trabajaron las aplicaciones. Entonces, ¿cuál es ese nuevo mindset o ese nuevo pensamiento que nosotros debemos cultivar? Es que las personas y los robots o el trabajo digital cooperan y trabajan sobre una misma visión para generar mayor valor. Entonces, aquí lo que tenemos que preguntarnos es cómo permitir que esas actividades automatizadas trabajen en conjunto con el humano. Aquí les dejo un dato en que las automatizaciones tienen éxito en el punto en que las personas las adhieren y trabajan en sincronía. No sé si les han pasado que les llega alguna aplicación que a ustedes no les contaron cómo eran, ustedes no saben cómo funciona, pues ustedes resultan haciendo las tareas como las venían haciendo. Entonces las automatizaciones van perdiendo valor porque las automatizaciones tienen que trabajar en complemento con los humanos. Aquí algo muy técnico, digamos, para los que quieran profundizar después, les podemos también compartir material. Aquí Gartner, que es un referente en la industria, menciona que la industria va a trabajar hiperautomatizada o hiperconectada. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a conectar todas las soluciones que tenemos en nuestra compañía, como robots, workflows, business operation, toda la parte de inteligencia, toda la parte de conversacionalidad a nivel de IBETS, hasta los chatbots, todas las aplicaciones van a converger sobre un mismo flujo y eso es lo que Gartner le llama hiperautomatización. O sea, estar hiperconectados y que un solo proceso tenga muchas tecnologías que lo complementen. Aquí algo muy importante es que el RPA nunca va a reemplazar una solución core de una compañía. El RPA nunca va a reemplazar, por ejemplo, un Simón, nunca va a reemplazar un tronador. Lo que va a hacer es trabajar con esas herramientas. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de un ecosistema, como les decía, que resume lo que les mencioné anteriormente. Como ese ecosistema que generemos en Bolívar, por ejemplo, aquí puede ir el tema de Sago, ¿sí? El tema de Sago, Misagi, Simón, los chatbots, todo trabajan en convergencia sobre un solo proceso. Entonces, acá esto es un gráfico muy sencillo, que lo que menciona es cómo puedo generar una tarea inicial. Aquí, por ejemplo, vayámonos a un ejemplo puntual. Se reciben miles de solicitudes desde un correo electrónico. Entonces, ¿qué hace un robot? Filtra todas esas solicitudes, las valida y las condensa para entregárselas a otros sistemas. Entonces, puede ser un sistema de inteligencia artificial. Ese sistema, basado en las diferentes reglas de negocio, toma una decisión y si ya es algo que ya conoce, lo gestiona y si es algo nuevo, se lo entrega a un humano, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, en este punto, le estamos quitando el 85% de la carga operativa al humano. ¿Por qué? Porque la parte de RPA y la parte de inteligencia artificial ya gestionó todos los casos conocidos. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen que gestionar una póliza y esa póliza era igual a muchas. Y hay pólizas que son puntuales y que sí necesitan un tratamiento en específico. Así funciona esto. Y
todo tenemos que centralizarlo a través de datos. O sea, dato que no se mide, dato que no se tenga, pues al final no me va a permitir posteriormente tomar decisiones, indicadores, métricas y demás. Entonces, ya alejándonos un poco de esta teoría, ¿cuál es ese camino, esa ruta hacia la hiperautomatización? La forma más simple de empezar con la automatización es con los robots, ¿sí? Por lo que les menciono. Los robots es emular lo que hace el humano, y no es una tecnología inmersiva, sino es literalmente enseñarle al robot lo que yo hago para que genere valor. Y acá más hacia adelante, pues es, venga, cómo me integro con un BPM o con un workflow, cómo me integro a nivel de arquitectura con las APIs que ya tenemos, cómo puedo conectarme con los chatbots, con los asistentes virtuales, cómo después puedo generar todo un tema de inteligencia artificial. Entonces, fíjense que es un camino. Uno podría decir, venga, pero es que este mundo tecnológico es tan grande, ¿por dónde puedo empezar? Pues puedes empezar por acá, pero no necesariamente quiere decir que no puedas empezar por otra punta. O sea, todo va conectándose. Entonces, ¿cómo empezar? Y aquí ya empezamos como con los conceptos, entender esto cómo funciona. Entonces, aquí hay dos conceptos importantes, que quisiera preguntarles, si ya vimos la pantalla, que para ustedes, ¿qué es una actividad y qué es una tarea? Si alguien se atreve a mencionar, porque eso es muy importante para poder definir un robot. Raúl, estás en mute, Raúl. Listo. Ya, gracias. Para mí, creería que una tarea es un conjunto de actividades, es decir, debo ejecutar una serie de actividades para cumplir una tarea. Sí. Ya. Listo. ¿Alguien más? Te dicen en el chat, una actividad es un conjunto de tareas. Es parte del proceso, varias tareas. Sí. Listo. Entonces, esto es muy importante. Entonces, hay actividades y tareas, ¿sí? En las actividades y tareas, no sé quién de acá ha trabajado con los flujos que se han hecho en Visage. Entonces, para poder mencionar qué es un proceso es algo que tenga una secuencia lógica de varias actividades. No sé si un ejemplo muy importante es el tema de una fábrica de crédito. Todos hemos pedido un crédito alguna vez. Entonces, un crédito al final son etapas. Son etapas que tienen actividades, que tienen una secuencia lógica, eh, de cómo yo interactúo con todo mi proceso. Entonces, tengo mi primera actividad, que es la validación, la validación del cliente, después la solicitud de documentos, la validación de los mismos, el scoring, hasta llegar al alta del crédito. Entonces, fíjense que eso es un proceso que tiene una secuencia lógica de actividades. Entonces, cuando hablamos de un proceso, estamos hablando de un BPM o de un workflow. Pero cuando hablamos de una actividad, es un conjunto de tareas o pasos organizados que me ejecutan una tarea en específico. Entonces, por ejemplo, una tarea puede ser ir a hacer una consulta al sistema de run para validar una placa, para validar un código BIN o para validar una cédula. ¿Sí? Eso es una actividad, que son diferentes pasos que hace mi robot o que hace la persona para poder decir o entregar una información condensada, por ejemplo, una consulta de placas. Entonces, la actividad, digamos como lo dice Raúl, o sea, el proceso, pues son varias actividades que a su vez son pasos. Y la actividad es un solo paso. O sea, la idea de un robot es condensar una actividad, o sea, acotarlo de manera corta. Entonces, les vuelvo al caso del run. Entonces, yo tengo un asistente que vaya y consulte el run, las diferentes especialidades de consulta, pero si yo a ese mismo asistente quiero que después vaya y consulte, no sé, vaya y consulte el sistema de salud, de salud que es ADRES, para validar si la persona de esa placa está afiliada al sistema de salud, pues fíjese que son dos actividades diferentes. Entonces son dos robots por separado. Entonces,
uno podría hacer eso, pero en las buenas prácticas uno diría, venga, pero pues esta actividad es consultar placas y esta actividad es consultar sistema, donde está afiliado en el sistema de salud, pues son dos asistentes por separado o son dos actividades por separado. Entonces, eso por ese lado, no sé si hasta hay dudas o vamos profundizando y si más adelante van saliendo, pues ustedes me preguntan. Entonces, a la primera pregunta con la que abrimos este espacio es ¿qué es un RPA? ¿Sí? Entonces, un RPA es un software que emula el comportamiento que hace la persona en un computador. Entonces, al robot se le enseña a la persona cuando mueve el mouse, cuando tiene que ingresar a un correo electrónico, cuando tiene que copiar, pegar alguna información, que tiene que entrar al navegador, que tiene que entrar a Simón. O sea, eso es lo que se le enseña al robot. Al robot se le enseña tal cual lo que hace el humano, ¿sí? Por eso tenemos que determinar que eso que le vamos a enseñar al robot sean tareas repetitivas y de alto volumen. Porque si es algo que solo hago una vez al mes, pues no tiene sentido desarrollar un robot. Pero si es algo que hago todo el tiempo, sí se lo puedo enseñar. Entonces, como lo decía, me permite emular esa interacción humana con los diferentes aplicativos que tenemos. Aquí en Bolívar hemos podido trabajar robots con Simón, con Tronador, con Cisalud, con fuentes externas. Entonces, todo lo que pueda hacer el humano se lo podemos enseñar a hacer el robot. También pues el robot puede leer archivos masivos, puede leer bases de datos, puede leer fuentes de información no estructurada y organizarlo. Digamos eso a término general. ¿Cuál es el valor y el mayor provecho de un robot? Uno que puede trabajar 24/7, ¿sí? Entonces, aquí hace poco vi que Guillermo Telles, pero me acuerdo que hicimos un robot que era tema de pagos y cada vez que hay corte, pues imagínense todos los pagos que había que hacer. Entonces, con los robots lo que hicimos fue facilitar esos pagos para que se hicieran de una manera automatizada y evitamos que las personas tuvieran que quedarse horas extras o posiblemente por el cansancio se cometiera algún error de ingresar un cero de más o un cero menos. Entonces, estos robots también tienen una alta precisión. ¿Por qué? Porque el robot no se cansa y pues nosotros como humanos nos cansamos. Entonces, esto es importante. También en los picos de trabajo yo puedo tener, si tengo un robot que hace una tarea y hay un pico de trabajo, yo puedo crear otro robot igual para que ya no tenga uno, sino tenga dos robots trabajando en simultáneo. Entonces, fíjense que el potencial es muy grande con el hecho de evacuar tareas repetitivas y de alto volumen. Entonces, ¿qué se puede hacer? Como lo digo, puede trabajar con archivos Excel, puede trabajar con archivos XML, PDFs, gestiona, por ejemplo, temas de correo electrónico. Por ahí, por ejemplo, el robot puede recepcionar peticiones, recepcionar requerimientos, puede trabajar, como lo digo, con sistemas AS400 como lo es Tronador, sistemas web, pues todos los que ustedes conozcan, y sistemas internos. ¿Sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Listo. Entonces, aquí es importante, algo que debemos tener claro para el tema de los robots. Entonces, los robots tienen dos tipos de uso, dos tipos de funcionamiento. Hay robots que son asistidos y hay robots que son desasistidos o desatendidos. ¿Qué quiere decir esto? Un robot asistido es, por ejemplo, Patricia tiene un robot que hace la consulta de run. Entonces, cada vez que Patricia necesita hacer la consulta de run, Patricia va y le da al robot start o iniciar y el robot empieza a trabajar. Por ejemplo, robots desatendidos. El robot desatendido es un robot que está ahí esperando por un sistema externo y él apenas reciba esa señal, él empieza a trabajar. Entonces les pongo un ejemplo. Un cliente nos hace una solicitud por la página web y el robot está esperando que los clientes me hagan una solicitud. Cuando le hacen la solicitud, el robot empieza a trabajar. Hay diferentes robots, por ejemplo, que hemos podido trabajar desatendidos.
No sé si en tecnología en Bolívar, por ejemplo, cuando se caen las bases de datos en producción, pues alguien tiene que levantarlas, ¿sí? O sea, restablecer el servicio. Hicimos un robot en conjunto con el equipo de tecnología, que ese robot se encarga de levantar las bases de datos cuando el sistema se cae. Entonces, es un robot que está ahí esperando que eso pase para poder accionarse. Entonces, es importante tener ese concepto claro. Yo necesito un robot asistido, que es cada vez que yo lo necesite, o un robot desasistido que trabaje autónomamente cuando la tarea se lanza. Entonces, aquí nos basamos en dos conceptos muy importantes en qué es un buen RPA y qué no es un buen RPA. Entonces, para poder tener un buen caso de uso, debemos revisar muy bien, por ejemplo, si tengo una secuencia lógica de pasos, ¿sí? Que es muy importante. O sea, el robot hace lo que yo le enseño. Entonces, si yo no le enseño bien esa secuencia de lógica de pasos, si no hago una buena revisión de esas tareas que yo hago, pues el robot va a fracasar. Entonces, aquí viene un trabajo importante en que, no sé, con los que hemos hecho robots, nos sentamos con los usuarios finales, venga, cuénteme la tarea, cuénteme el paso 1, paso 2, si pasa esto, ¿tú qué haces? Entonces nosotros tenemos que enseñarle al robot todas esas tipologías y todas esas casuísticas para que el robot se las aprenda. De lo contrario, si el robot no sabe eso, pues el robot va a fallar y antes, en vez de crear una eficiencia operativa, pues nos va a crear mayor carga operativa. Otro punto es que sea transaccional, que sean tareas altamente repetitivas, que tenga reglas de negocio sobre las cuales yo pueda tomar decisiones, que tenga una alta demanda, ¿sí? Entonces que sea un robot que esté constantemente gestionando. Eh, También, por ejemplo, si es un tema de cumplimiento normativo, no sé, si tengo que tener siempre las consultas actualizadas de mis clientes al sistema de salud para validar si su EPS es activa, pues es un buen caso de RPA. Y pues también que tenga una lógica de negocio y validación. Entonces, aquí vemos cómo un caso de negocio se vuelve débil. Entonces, uno es en la marcha inventarse el proceso, decir, venga, esto creo que es así, esto funciona así, o procesos, por ejemplo, que son ad hoc, ¿sí? Que alguien lo hace como le parece o alguien lo hizo puntualmente para algo, digamos, son casos de negocio que se caen, que sean procesos sin repeticiones, que no hayan reglas, que su continuidad sea baja, ¿sí? Que no tenga interacción con otros sistemas, por ejemplo, es algo que también uno debería reevaluar, y que sea basado en juicios, por ejemplo, de la persona que ejecuta la tarea. Pues no, yo creo que hoy funciona por acá, mañana creo que funciona por allá, pues es un caso de negocio que no va a funcionar. Entonces, este gráfico también les puede dar a ustedes luces en las diferentes áreas de donde se encuentren, de qué yo puedo hacer con RPA. Entonces, si se fijan, por ejemplo, puedo hacer temas de facturación, gestión de PQRs, temas, por ejemplo, de cotizaciones, de reportes, temas de pagos, puedo, por ejemplo, tener temas de nóminas, bueno, digamos como esas tareas que cumplan con esos criterios, que acá hay algunos, digamos, de los que hemos podido resaltar en la industria. Entonces, aquí hay unos casos de éxito y muchos de estos casos son extraídos de Bolívar, donde primero hablamos de una gestión que se ha hecho sobre pago de proveedores, temas de conciliaciones y cruces. Tenemos robots, por ejemplo, en emisión de pólizas de autos, en emisión de pólizas colectivas de salud, en gestión de solicitudes de carátula de pólizas, consultas de páginas externas, acá les mencionaba como RUNS, como ADRES, temas de inclusión, exclusión de riesgos, creación de consecutivos, emisión de pólizas de hogar, generación de reportes bancas seguros, ¿sí? Entonces, fíjense que hay muchos casos de negocio que se han hecho en Bolívar y que es importante que también ustedes los puedan conocer. Digamos, todos estos casos se han podido implementar con éxito en la gerencia de Liliana Carrel, la gerencia de operaciones. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo. Voy a poner este video un segundito, que este es un compañero de ustedes.
de un robot que se hizo. ¿Me avisan porfa si se escucha el audio? Sí se escucha. Bueno, Rocketbot nos ha apoyado mucho en nuestra gestión de casos con el banco, en donde hemos logrado en un tiempo muy corto recuperar casi 1.000 millones de pesos en primas que no habíamos cobrado, pasando de transacciones que antes nos demorábamos en promedio por transacción de 2 a 3 minutos, ahorita una transacción se está demorando de 7 a 10 segundos. Entonces, esto nos ha permitido dentro del equipo ya no hacer tantas cosas operativas, sino dedicarnos al análisis, y el bot nos ayuda muchísimo a dar buena respuesta en cuanto a esa velocidad. Y tenemos otro bot que nos ayuda a crear casos que recibimos de las distintas áreas comerciales y administrativas de la compañía, donde también nos va a ayudar primero a mejorar la eficiencia, donde estamos pasando de 8 a 10 minutos en creación de un caso a de 3 a 4 minutos con el bot. El otro impacto positivo que vamos a tener con esto es que tenemos más o menos un 30% de devoluciones, de las cuales el 50% son por devoluciones porque no llegan los documentos completos. Con lo que hemos hecho con el bot, en el pedido ya nos va a quedar los documentos que se necesitan, cuáles son obligatorios, cuáles son opcionales, y nos va a decir por qué son opcionales. Entonces, esperamos que la reducción de estas devoluciones va a disminuir y va a tender a cero. Entonces, esto va a también ser muy beneficioso, y sobre todo de cara al cliente, porque le vamos a poder dar unas respuestas mucho más oportunas y vamos a evitar una cantidad de reprocesos que a la larga esto se convierte en pérdidas para la compañía. Ahí teníamos a Julio comentándonos su caso, pero como lo decía anteriormente, hay otros casos también importantes que se han hecho en esta gerencia. Por ejemplo, en emisión de pólizas masivas para escolares. Ustedes saben que también hay un pico importante cuando los chicos entran al colegio. El tema de solicitudes de documentos, generaciones de informes, creación de terceros, proveedores, agentes o claves, creación de cotizaciones múltiples. Entonces, dame un segundo. Entonces, acá tenemos otro ejemplo que nos gusta comentar también de un cliente del sector financiero. Entonces, vamos a reproducir. Uno de nuestros clientes, quien es un importante banco en Nicaragua, identificó una alta carga operativa en el proceso de emisión de tarjetas débito, la cual se realizaba de forma repetitiva e involucra los aplicativos AS400 y una aplicación propia de la entidad. El objetivo de la automatización era interactuar con las plataformas usadas para el proceso, manipular la información de manera segura y disminuir la carga operativa. En el esquema de automatización, el bot toma la información de entrada, ingresa al aplicativo AS400 y consulta el balance de la cuenta del cliente. Después, ingresa a la plataforma para la gestión de productos y consulta el estado de la petición. Finalmente, realiza la solicitud, la aprueba y genera el reporte de gestión y notifica la finalización del proceso. Uno de los aspectos más retantes del proyecto fue integrar un asistente virtual que fuera capaz de realizar un proceso de emisión en un entorno con altos estándares de seguridad informática, como puede ser los de un banco. Como resultado, RPA a la medida interactúa de forma exitosa con este tipo de aplicaciones de negocio y algunas de ellas heredadas, y que su integración es posible con RPA, fortaleciendo así la calidad en el manejo de la información y eliminando la manualidad en un 100%. Entonces, fíjense que desde cualquier punto donde nosotros estemos a nivel operativo, a nivel de nuestras áreas, siempre hay tareas que se pueden automatizar o que se pueden gestionar, se pueden trabajar de una manera mucho más rápida y eficiente. Entonces también, venga, pero esto ¿cómo se ve en cifras? Esto en cifras, y son cifras, digamos, que hemos podido destacar de los robots que tenemos en Bolívar.
Por ejemplo, este de emisión de productos masivos, porque hablamos de producto de vida individual, de auto colectivo, de renta diaria. Y acá hay una eficiencia importante en tiempo, ¿sí? Entonces, antes empleábamos 759 horas hombre, digamos, distribuidas en 5 personas. Ahora esa misma tarea que hacían esas 5 personas, las ejecuta un robot en 423 horas, lo cual ese robot pues trabaja de manera doble. Entonces aquí tenemos una eficiencia en tiempo del 41%. Y muchos de ustedes se preguntarán, venga, pero ¿qué pasó con esas 5 personas? Pues esas 5 personas pasaron a generar valor sobre ese mismo proceso o sobre otros procesos de la operación. Y es importante que nosotros siempre visionemos eso, que el robot no va a reemplazar nunca a la persona, sino que lo que va a hacer es complementar mi trabajo para que mi trabajo genere mucho más valor y yo pase a hacer tareas repetitivas que no generan valor, a yo ser una persona que pueda estar generando iniciativas, generando ideas, venga, esto lo podemos hacer mejor así, o generemos estos productos. Entonces, eso es lo que busca la automatización. Aquí otro caso, el de cobros. Entonces, también lo mencionábamos, que habían picos de trabajo, donde pues los robots empezaban a atender casi que en tiempo real. Entonces, fíjese que pasamos a un ahorro en tiempo del 83%, porque el robot siempre estaba ahí a la espera, esperando para actuar y para poder gestionar esos cobros sin importar los picos de trabajo. Cambios de clave, también tuvo una eficiencia importante en tiempo, muy parecido al primer ejemplo. Teníamos 5 personas trabajando en esta tarea y ahora lo hace un robot y este robot casi que hace la tarea en tiempo real. Entonces, fíjese que yo también puedo aquí enfocarme en generar velocidad en mi tarea y que de cara a los usuarios o nuestros clientes, pues ya sean nuestros clientes internos de la operación, nuestros clientes de otras áreas, pero también nuestros clientes de afuera, yo puedo generar una percepción casi que una velocidad o una inmediatez en mis tiempos de respuesta, ¿sí? Porque tengo un proceso muy automatizado. Entonces, aquí planteamos 11 beneficios muy importantes de implementar RPA. Entonces, uno de ellos es la reducción de costos y riesgos operativos. Lo que les decía, el robot no se equivoca. Y también, pues, puedo tener muchos robots al costo de uno, ¿sí? Entonces, puedo tener ahí una eficiencia importante. Los tiempos de implantación, Marta. A molestarlo, a ver si es tan gentil, puede ampliar un poco más la pantalla. Espérame a ver si lo puedo hacer. Esta no da tan para poder mirar cada uno de los conceptos que estás mostrando. Gracias. ¿Se ve mejor? Espérame a ver si lo puedo. Un poco más. Espérame a ver, un segundo. Una forma de optimizar la pantalla es entrando a los 3 punticos de la reunión y le cambian el diseño y lo cambian de mosaico a foco. Con eso todos los cuadritos de nosotros desaparecen y se amplía la pantalla. Y después de eso, si quieres, le das doble clic a la imagen y te la amplía mucho más. Sí, esa es una. Muchas gracias. Y cerrando el chat. Veo mucho mejor, muchas gracias. Listo. Gracias, Raúl, por Entonces, listo. Con gusto. Entonces, bueno, hablamos al igual esta presentación se las vamos a compartir, ¿vale? Entonces hablamos de esa reducción de costos y riesgos operativos. Los tiempos de implantación de la solución, ya que hablamos del desarrollo de las soluciones, rondan el 1 o 2 meses. Aquí, previo a eso, pues hay que hacer un trabajo de levantamiento del proceso, hacer una buena documentación, porque el éxito de estos proyectos es la documentación, ¿sí? Tenemos un estimado que el robot tiene una velocidad entre el 60 al 80% más que lo que haría el humano. Entonces, ustedes ya dicen, no, si el humano teniendo todos los insumos se demora 1 minuto, ¿cuánto se puede demorar el robot? Posiblemente 80% menos de tiempo. Al robot, como yo le enseño qué hacer, yo le enseño cuáles son esas reglas lógicas del proceso y las secuencias establecidas que el negocio requiere. Entonces, el robot nunca se va a saltar una etapa, nunca arbitrariamente va a decir, no, hoy lo hago así, mañana lo hago así. El robot
todo lo llevamos de manera estandarizada. Y también todas estas actuaciones que hace el robot, nosotros tenemos un control de esa trazabilidad que hace el robot. Entonces podemos decir, venga, para este caso el robot, ¿por dónde pasó? Ah, pasó por acá, gestionó esta información y demás. Entonces, al robot también lo podemos medir y lo podemos controlar. ¿Por qué? Porque esa información puede ser vital, por ejemplo, para identificar si la aplicación, hablemos un ejemplo, si Simón, por ejemplo, está demorándose en tal punto. Entonces, ahí identificamos con tecnología cómo mejorar esa experiencia ahí. O venga, es que los documentos no los están cargando de una manera ineficiente. Entonces, hablamos con la persona que carga los documentos. Entonces, fíjense que acá también podemos ir tomando decisiones para cada vez ir mejorando la operación. Lo que les mencionaba, 24/7, digamos, también nos libera a nosotros como humanos de esas cargas de tareas que son repetitivas y que no generan valor. O sea, es importante que nosotros como personas nos empoderemos en que podamos generar valor a las compañías. O sea, no creo que uno estudie una carrera o dure tantos años de la vida para uno siempre hacer la tarea repetitiva, sino es, venga, ¿cómo genero valor a la compañía? El retorno de la inversión de estos proyectos está rondando entre 6 meses a 1 año. Con esto que les mencionaba de esa liberación de cargas operativas es, venga, ¿cómo puedo tener una mayor productividad en nuestro equipo y alinearlo, por ejemplo, a los planes carrera? ¿Sí? Digamos, ya que hay alguien de talento humano. ¿Cómo yo alineo los planes carrera también apalancado con este tipo de cosas? Gestión de capacidades dependiendo de las demandas, también lo podemos controlar. Y algo muy importante es que el RPA, y acá les cuento algo que suena muy chistoso, pero cuando empezamos hace varios años a hablar de RPA, fuimos a una audiencia donde íbamos a explicar, venga, vamos a hacer este proyecto de robótica, vamos a hacer esto. Pero nadie se había tomado la delicadeza de explicarle a esas personas qué era RPA. Entonces, cuando empezamos a hablar de robots, las personas lo primero que estaban, mira, yo me preguntaba por qué miran la puerta. Y ellos era como expectantes de que fuera a llegar un brazo robótico o si iba a llegar como un robot a hacer las tareas que ellos hacían. Entonces, es importante mencionar que el robot, ustedes un robot en ejecución lo ven moviéndose el computador solo la pantalla. Entonces, no es algo que va a ir a cambiar, digamos, cómo yo trabajo, sino tengo una máquina compañera o tengo unos servidores donde los robots trabajan sobre esos servidores. Entonces, aquí algo muy importante es cuáles son esos retos que a nosotros nos genera este tipo de soluciones. Y es lo que se ha venido haciendo desde la gerencia de procesos, el equipo de Julián Cartagena, el equipo de Nicole. Es, venga, ¿cómo vamos a hacer que la compañía cada vez esté subida en este mundo de la transformación digital? Entonces, lo que hemos venido trabajando y hacia donde queremos llegar es, uno, digamos que dar ese inicio venga, ¿cómo es esta estrategia de automatización? Cómo toda la organización entiende qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Identificar que lo que yo haga me genere un retorno de la inversión. Y poder empezar a implementar procesos. Fíjense que Seguros Bolívar es una organización bastante madura en RPA, que estamos haciendo más robots en diferentes áreas. Y por ejemplo, si me lo preguntan ahorita, estamos entre la etapa, bueno, creo que estamos en todas las etapas, porque ahora en la etapa de consolidación de los proyectos que estamos trabajando en Helpit y en Encuadras, ya estamos trabajando sobre una arquitectura mucho más robusta que me soporte ese crecimiento. Estamos identificando un nivel de madurez más alto. Estamos empezando a trabajar en metodologías y en estándares que nos permitan documentar e identificar mayores procesos que generen valor. Y estamos también capacitando muchas áreas, ¿sí? Entonces estamos trabajando de la mano con tecnología, con arquitectura, con seguridad de la información, con gestión de usuarios. ¿Para qué? Para llegar a un punto donde muchos de ustedes dentro de sus tareas digan, venga, identifique este proceso. ¿Es susceptible a RPA? Claro que sí. Entonces ya les vamos a entregar a ustedes unas herramientas,
esto es un robot, esto no puede ser un robot, ya como unos criterios para ustedes identificar si se pueden realizar este tipo de automatizaciones y que el área de procesos las tenga dentro de sus candidatos. Entonces, fíjense que aquí vamos transformando cada vez más a la compañía y cómo vamos generando valor a la misma. ¿Por qué? Porque algo con lo que estamos compitiendo hoy es con automatizaciones y tiempos de respuesta mucho más rápidos. Y esto lo dice esta gráfica. Digamos, el RPA en la industria tiene una proyección bastante grande, donde los pioneros en automatización es siempre banca. Seguros, digamos, está también ahí empezando a trabajar en estos temas de automatización. Pero identificamos que el sector se está moviendo mucho por acá y esto lo aceleró mucho el COVID, porque es, venga, ¿cómo genero tiempos de respuesta mucho más rápido? ¿Cómo hago que mi operación sea mucho más ágil? Y a través del RPA lo han podido lograr. Entonces aquí hay una mención de Bill Gates que me gusta mucho mostrar en este tipo de conversaciones y la voy a leer textualmente. La primera regla de cualquier tecnología es que la automatización aplicada a una operación eficiente aumentará la eficiencia. La segunda es que la automatización aplicada a una operación ineficiente aumentará la ineficiencia. Entonces, ¿qué quiere decir acá Bill Gates? Quiere decir que si yo automatizo un proceso que está mal definido y si está mal estructurado, mi ineficiencia se va a volver exponencial. O sea, antes de crear una solución, voy a crear un problema mucho más grave a la operación. Entonces, todos estos procesos tienen que pasar por una definición y una limpieza a nivel de procesos para que esa automatización sea eficiente y aumente esa eficiencia que se espera en las compañías. Y acá abrimos ya la ronda de preguntas y empezamos con algunas también preguntas que hemos preparado con Nicole. ¿Quién tiene preguntas? El más participativo también se lleva otros premios diferentes. Sí, yo tengo una duda. ¿Con este RPA es el mismo RPA que se utiliza para las pruebas automatizadas de software? A nivel de pruebas automatizadas, por lo general ya se vuelve muy a la medida del caso de uso de la prueba. ¿Sí? La base, digamos, a nivel del lenguaje, casi que es la misma, pero el RPA al final ya es una suite donde yo quiero automatizar tareas estandarizadas. Lo que se recomienda en los casos de prueba es, uno, pues hacer robots para emular casos de prueba que yo voy a hacer masivos, o desarrollar esas pruebas automatizadas con otro lenguaje como Selenium. Pero hay un hilo delgado entre diferenciar uno de la otra. Ok, gracias. Carlos, entendí ahorita que dijiste que nos iban a dar acceso o herramientas para que nosotros, si necesitamos o tenemos procesos que necesitemos automatizar, lo podamos hacer. ¿O cómo sería el proceso? Eso tiene que ser una solicitud, analizar el caso. ¿Cómo se va a controlar de tal manera que si nosotros necesitamos automatizar procesos, realmente lo hagamos cumpliendo esos parámetros que tú nos has explicado de que sea un proceso secuencial, de que realmente sea para mejorar un proceso productivo, repetitivo, que mejore y no desmejore la eficiencia, etcétera? Sí, Raúl, ahí lo que vamos a hacer es desde la gerencia de Julián Cartagena, revisar unas plantillas y revisar unos artefactos que se irán entregando a ustedes, donde va a ser un Google Sheets, unas herramientas en Google muy sencillas con esas preguntas, y va a empezar a catalogar esos candidatos. Pero yo creo que ya nos tocaría revisar con Nicole cuando desde la gerencia de Julián podemos de pronto empezar a liberar esos componentes para las diferentes áreas. Pero cuando tú dices liberar componentes, perdón, para entender bien, o sea, entiendo que van a son liberar plantillas, algunas son herramientas, artefactos. algunas plantillas. Ajá, para que nosotros... Sí. Tú determinas cuándo se aplica y cuándo no aplica hacer esa automatización. Pero no la vamos a hacer nosotros, solamente es para filtrar que realmente nosotros necesitamos automatizar un proceso.
Sí, exacto. Ustedes son los llamados a decirnos, vea, aquí veo el punto de dolor. Y cuando ven ese punto de dolor o esa iniciativa, ya desde el equipo de procesos y nosotros, vamos y damos la viabilidad definitiva de la automatización. Ahí nosotros entramos a apoyarnos en eso. Ok, perfecto, súper claro. Listo, gracias. Acá hay otra pregunta y nos dicen, ¿cuál es el margen de error de los procesos de automatización? Casi que con una buena documentación, un buen diseño del robot, el margen de error es si la aplicación externa falló, pero si esa aplicación externa falló, el robot deja la trazabilidad de que falló. Entonces, el margen de error es muy bajo, porque el robot va a decir, el robot puede enviar un correo, puede informarme por donde yo le defina. Por ejemplo, si la póliza no se gestiona, entonces el robot dice, la póliza de la cédula tal no se gestionó porque se bloqueó en tal aplicativo. Entonces, ahí me permite que la persona que custodia el robot, pues vaya y diga, venga, voy reviso qué pasó con esta póliza. Bueno, es que es una casuística que es muy extraña, entonces la persona la gestiona. Pero el margen de error, la idea es que tienda casi que hacer. El error siempre se va a dar por una fuente externa, pero me va a poder identificar dónde fue. Súper. Nos preguntan, ¿cómo se puede realizar el modelamiento del proceso para la mejora? ¿El Grupo Bolívar tiene alguna herramienta? Sí, digamos a nivel de, Néstor, tu pregunta, el modelamiento del proceso al final es documentar una situación actual y hacer todas las preguntas y documentación precisa para llegar a una situación propuesta, que sería un to-be. Al final el modelamiento se puede hacer en una solución de BPMN o se puede modelar en cajitas. Digamos, lo importante es el método de cómo yo poder levantar y definir el proceso. Entiendo que en Bolívar es más, hasta se puede diseñar bueno, en lo que uno quiera. O sea, hay herramientas de Google como Drive.io, también se puede, o sea, hay el límite de diseñar el proceso, no es tanto modelar las cajitas, sino es la habilidad de poder identificar por dónde va a pasar el proceso. Súper. Dicen, ¿puede programarse el RPA para que se pueda tener aprendizaje automático? Es decir, que aprenda solo gracias a su automatización. Sí, digamos, ahí es donde el RPA se conecta con inteligencia artificial, pero de por sí el RPA no toma decisiones. El RPA de por sí es una secuencia estructurada de pasos que yo le enseño, pero el robot no toma decisiones por sí solo. Lo puedo conectar con algún sistema de inteligencia artificial para que basado en esa data que yo saqué del robot, la inteligencia artificial tome una decisión que no esté controlada. Dice, ¿qué determina que se automatice o no un proceso, teniendo en cuenta que el proceso ya está definido y adecuado? Sí, digamos si el proceso está definido y supondría que tu pregunta es definido en términos de la operación o del día a día, pues puede ser un proceso muy susceptible a automatizar. ¿Por qué? Porque ya está estandarizado, ya sé cuáles son todos los pasos, todas las casuísticas. Yo lo que le imprimo es velocidad con los robots. Al final lo que se busca siempre es que los procesos estén estandarizados y que estén bien definidos. O sea, si un proceso no está bien definido, nos toca entrar a definirlo bien y hacer que todas las personas estén de acuerdo para que la automatización pues vaya acorde a lo que requiere el negocio. Súper. Nosotros, Paula dice, nosotros podemos como compañía programar las actividades del robot en un proceso o necesariamente estas parametrizaciones solo las pueden hacer ustedes como proveedor. Aquí algo importante, tu pregunta, Paula, es los robots se tienen que dejar una parte paramétrica para los usuarios finales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay parametrías de correo electrónico, hay parametrías de tablas. Esa parametría se define en los diseños funcionales, que es esa autonomía que debe tener la persona de
pues el usuario final del robot, para que esa persona no dependa de tecnología o del desarrollador. Súper. Nos dicen, ¿todos los procesos se pueden automatizar? Pues deben cumplir con los criterios que vimos en la sesión, digamos que sean procesos de pasos estandarizados, tareas repetitivas, digamos lo que vimos en esa lámina de que cumplan con un objetivo del negocio, que digamos que tengan una alta volumetría, digamos esos procesos son los susceptibles a automatizar, pero no todos son susceptibles a automatizar por lo mismo que mencioné. Nos dice Marta, entonces con el tiempo serán más robots que el ser humano, de acuerdo con todo lo aprendido durante este curso. Bueno, esa apreciación de Marta es muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez vamos especializando más nuestro trabajo en que en realidad no es que el robot nos reemplace, sino que nosotros vamos a ir subiendo de nivel y vamos a ir haciendo otras tareas diferentes a las que hacemos hoy. Entonces, por ejemplo, ya mañana alguien en un banco no va a hacer una evaluación de scoring, sino va a hacer una herramienta tecnológica. Entonces, esa persona ya no hará evaluación de scoring, sino hará otra tarea dentro del proceso. Y esto va a pasar en todos los escenarios. Fíjense, por ejemplo, que ustedes van a algunos parqueaderos que ya no hay personas, hay máquinas, ¿sí? Entonces, antes había una persona pendiente de la talanquera del parqueadero, ahora no. Entonces, así nos va a pasar en nuestras tareas administrativas y en nuestras tareas operativas. Cada vez van a haber cosas que se hacen automáticamente y nosotros en un segundo nivel trabajando con tareas que generen valor y utilizando esos robots que están debajo apalancando mis tareas. Entonces, como lo dice Claudia, la persona desarrolla otras capacidades diferentes. Super. Acá ya todos están diciendo que gracias, pero había visto unas manitos levantadas. Sí, Xiomara. Hola, buenos días. Tengo una pregunta Hola. respecto al proceso y es que si tú tienes un proyecto que conecta con APIs y si la API es cerrada, ¿qué alternativa generas para el proyecto? ¿Cómo haces para gestionar eso? Si el API es cerrada, ¿te escuché? Sí. Pues bueno, el robot puede, como lo mencioné, el robot puede conectarse con diferentes fuentes o aplicaciones, pero también puede conectarse con APIs. Aquí el tema es que no sé si tengamos el mismo concepto de cerrada, pero si el API yo no me puedo conectar o no puedo llegar al API, pues lamentablemente no lo voy a poder utilizar. Hay temas donde yo puedo limitar a nivel de seguridad cómo el robot consume esa API y cómo esa información que yo saco a través del API pues tienen todos unos temas de seguridad. Pero la respuesta a nivel general es que el robot puede consumir cualquier API que se les ponga. O sea, es más fácil consumir un API que entrar a un sistema a extraer la información. Por otro lado, también yo puedo generar los robots como APIs. Pues yo, por ejemplo, puedo tener un robot del ejemplo que hacíamos del robot que consulta, no sé, el sistema de ADRES, que es el de salud. Entonces yo puedo tener ese robot como un API y cada vez que otro proceso o otra tarea lo necesite, yo lo invoco y llamo a ese robot para que me entregue el resultado que necesito. Pero digamos, si se puede hacer, es lo que nos tocaría revisar, Xiomara, es en la definición cómo lo puedo interactuar. Pero sí se puede. Y solo es para aportar de pronto, Xiomara, de pronto para aportar un poco ahí, si la API es cerrada o es privada, como lo mencionas tú, lo que se puede hacer en esos casos es desarrollar una API pública con permisos únicamente para el robot. Esa es la forma, digamos, como de llegar a los sistemas privados o a las APIs privadas. Gracias. O sea que eso sería la alternativa, o sea, crear una herramienta alterna para que arrastre esa información y así poder suministrarla, o sea, tomarla. Sí, es crear una API nueva, una API intermedia, pública, que sea pública, que pueda consumir esa API que tú tienes privada
pero al ser pública, digamos, ya la puede consumir. Lo que pasa es que por ser pública no tiene acceso a todo el mundo. Por permiso se le da acceso únicamente al robot para que la pueda consumir y se mantiene la privacidad de la API que tú tienes allá solo para tu sistema. Ok, gracias. Súper. Voy a aprovechar que todo el mundo está preguntando es cómo es el proceso, pues para atacar y evaluar un RPA. Entonces le voy a dar paso a Cristian Carreño, que él es el director, uno de los directores de la Gerencia de Portafolios, Seguros y Procesos, pues para que nos aclare esas dudas y si alguno tiene en mente empezar una automatización, pues que con Cristian podamos resolver esta duda. ¿Estás por ahí, Cris? O si no, le damos el paso a otra persona y ahorita que esté Cris disponible. No está Cris disponible. Entonces, si quieren avanzar sus preguntas mientras Cristian vuelve. Angie Natalia dice, con las actualizaciones de los programas de integración, ¿con las actualizaciones de los programas de integración puede generar que la automatización se dañe? Sí, digamos, el RPA es muy sensible a los cambios. Digamos, hay que tener en cuenta si se cambió la aplicación donde el robot va y consulta la información o si va y las trae, hay que ir a modificar el robot. Les cuento un ejemplo. Tenemos unos robots en operaciones y en operaciones no nos avisaron que Simón iba a cambiar. Era un cambio pequeño, pero cambió y cuando el robot fue a interactuar con Simón, pues el robot no sabía qué hacer ahí, ¿sí? Entonces tocó hacer ese cambio muy rápido para que el robot entendiera ahora cuál era su nueva realidad. Pero sí, hay que tener muy presente esos sistemas externos que nos puedan afectar o que nos puedan cambiar cómo fue diseñado el robot. También nos pregunta Angie Natalia, ¿los desarrollos deben tener algún mantenimiento? Pues el mantenimiento, Angie, va ligado a lo que te menciono, ¿sí? Que va a cambiar, que cambió la aplicación, de pronto revisar temas de tuning o temas de que con el tiempo vayamos identificando dónde se pueden mejorar los pasos o mejorar tiempos. El mantenimiento va por ahí. Ya llegó Chris. Buenos días a todos, ¿cómo están? Quería complementar un poco una pregunta que se ha hecho al inicio de cómo se está manejando ese delivery para la implementación de los bots en la compañía. Básicamente tenemos un formulario sobre el cual se hace el registro de la necesidad, ya se los vamos a compartir por este chat. Y acá lo que, seguido a esto, un gestor de procesos será asignado de forma automática para que haga el acompañamiento y el levantamiento inicial de ese proceso que se quiere automatizar, garantizando de cierta forma unas condiciones mínimas para poderlo automatizar, que era un poco lo que nos mencionaba Carlos en la charla, que sea una tarea repetitiva, ¿sí? Y que cumpla con una serie de condiciones. Seguido a esto, después de tener como que efectivamente esa operación que queremos automatizar cumple esas condiciones y que ya se tiene ese diseño del paso a paso y el proceso que se quiere, junto con el equipo de Tricor en este momento, lo que empezamos a hacer es a dimensionar esa implementación a nivel de tiempos y de costos en una estimación inicial para que sea aprobada por un caso de negocio y por parte de ustedes como usuarios. Y seguido de esto ya se hace un análisis muy a detalle del detalle funcional a nivel de micro tarea, de la tarea puntual de campo a campo de lo que va a tener que hacer el robot, junto con una documentación técnica que deberá ser aprobada por las partes que sean necesarias para que ya el equipo o la fábrica de desarrollo inicie su desarrollo como tal. ¿Listo? Es como a grandes rasgos como el flujo del delivery de las implementaciones de RPA. Lo que estamos buscando es que esto sea algo también ágil, tal cual como han venido siendo todos los desarrollos de Sago, y que de cierta forma sea sostenible en el tiempo. ¿Listo? Era eso lo que quería complementar. Gracias, Cris. Entonces ya saben, cualquier automatización que quieren hacer, ya saben cómo es el proceso. No sé si alguien tiene más preguntas, dudas.
No. Ya todo quedó súper claro. Acá Cristian nos envía el link por el cual se pueden hacer esas solicitudes de RPA para verlas con Tricor. No hay más preguntas, Carlos. Listo, no, pues eso quiere decir dos cosas, que se entendió todo, no se entendió nada. Pues lo importante es que ustedes cualquier novedad, cualquier duda, pues nos escriban. Y pues con el equipo de Cristian estamos muy pendientes para poderles apoyar en esto. Porque pues esta tecnología, lo importante es esos primeros robots para arrancar y ya después de eso ya vamos cogiendo una dinámica. Ya sería yo creo, Nicole, que seguir con las preguntas y Listo. Súper. Antes de continuar con las preguntas, creo que David nos comparte un formulario para evaluar la experiencia de esta charla. Se los voy a compartir por el chat. Bueno, acá hay una pregunta que dice, en caso de querer cambiar de proveedor, ¿el actual entrega el código? bueno, no sé, Julián, por qué nos quiere cambiar, pero sí, el código es de Bolívar. Acá realmente frente a esa pregunta, en dado caso, la respuesta es sí. O sea, el código, y como lo dice Carlos, el código va a ser propiedad de Seguros Bolívar. La herramienta sobre la cual se está trabajando actualmente es Automation Anywhere, que es una de las herramientas, y acá Carlos me corriges, más potentes en el mundo frente a todos estos temas de RPA y demás. Pero todo este tema es propiedad intelectual de Seguros Bolívar. ¿Listo? Sí, al final estamos trabajando sobre una herramienta bastante robusta. Dentro de eso, pues lo que hablamos ahorita con Nicole, Automation Anywhere, pues es una de las herramientas para Gartner referente, y esta herramienta pues la hemos estado implementando en la vivienda, en constructora. Entonces es, digamos, como esa madurez que estamos teniendo, como les mostré, a nivel de arquitectura, a nivel de todo esto. O sea, el tema es que las tecnologías converjan hacia la persona, ¿sí? Y cómo esas tecnologías que convergen hacia la persona me garantizan un proceso de respuesta. Entonces,
lo importante es que los retos principales en esta ruta es siempre empezar, ¿sí? Y empezar en un nivel de madurez donde nos permita iterar y poder probar, consolidar, digamos, esos procesos que ya hemos venido afianzando. Fíjense que ya hay casos tangibles dentro de la organización y cómo podemos empezar a masificar, digamos, en el ejemplo de área de operaciones. Y por otro lado, cómo vamos permeando, que es el trabajo que hace parte de esta charla, cómo vamos permeando en la transformación completa de la organización. O sea, esta era una pregunta un poco corchadora, pero ese es el reto principal en la ruta de automatización.